¿Cómo están, amigos de Max TV Online y Canal 14 de TV Cable? Hoy vamos a conversar de un tema que tiene atónito a todo el país. Realmente hiere la sensibilidad humana. En lo que a mí respecta, me hiere y me duelen hasta las fibras más sensibles de mi ser. Es increíble que en los últimos 3 meses seamos testigos de una corrupción galopante en este país, que además se aprovecha de uno de los momentos más complicados, más dolorosos de la historia de este país, que es la pandemia, la energía sanitaria, una cuasi quiebra del Ecuador, pero no ha bastado con el latrocinio que ha vivido este país durante los últimos 10 años. Y antes también, quizás no con tanta fuerza y descaro. Llevamos ¿cuántos siglos sufriendo de este mal? Y ahora nos aprovechamos del dolor ajeno para seguir lucrando del dolor del otro. Es absolutamente inconcebible. Yo anoche pensaba, es como el torno del dentista cuando está ahí en la muela y todavía no coge la anestesia, así de profundo es este dolor. Para hablar sobre este tema hoy hemos invitado, y tengo el honor realmente de anunciar a Germán Rodas, al doctor Germán Rodas. Él es historiador, él es escritor, él es de la Asociación Nacional de Historiadores, es miembro de la misma y de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos, entre muchos otros títulos que ahorita se me iría todo a la hora si los enumerara. Actualmente él es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Bienvenido, Germán. Qué gusto tenerlo aquí en este programa de Otra Mirada. ¿Cómo está? Gracias, Yolanda. Muy gentil por la invitación. Para mí es el gusto estar en este programa, a las órdenes. ¿Es ya un problema endémico en nuestro país el de la corrupción? Yo creo que sí. Usted señalaba adecuadamente, no es que ahora han aparecido los corruptos, ha habido desde la fundación del Estado Nacional la corruptela, de tal manera que casi ha estado allí formando parte de la realidad del poder y del Estado. El poder y el Estado constituyen un factor detonante de la corrupción. Pero lo que hemos sido testigos en el último periodo, la última década, es que resolvieron asaltar al país porque había recursos importantes y la gavilla que nos gobernó se dedicó a esa tarea. Precisamente para poder hacerlo, constituyeron ese mamotreto que se llama el Consejo de Participación Ciudadana, que elegía y elige a los organismos de control, al Contralor, a las superintendencias, etcétera, de tal manera que allí ponían a sus amigos y entonces le pusieron al prófugo Carlos Poli para que sea quien tape todo lo que ocurría, por ejemplo, entre otros gentes. Pero evidentemente en el último periodo ya hemos podido constatar que el asalto es en todo. Salió Correa y evidentemente quedaron los tentáculos de esa gavilla en las superintendencias, pero en el caso que nos ocupa, en varios sectores de la actividad pública. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud. Allí pasaron un grupo de ministras que no hicieron nunca absolutamente nada para enfrentar al grupo que se llevaba el dinero y que son, por lo tanto, cómplices de nuestras denuncias en el sentido de ser responsables políticas de esa realidad. Creo que el país está atónito con lo que ocurre, pero no quiero dejar de señalar algo. En el drama y en el dolor de Manabí, cuando hubo el terremoto 4 años atrás, también ocurrió lo propio. 3.500 millones de dólares se llevaron con el pretexto de la reconstrucción después del terremoto. De tal manera que a esta gente no le importa ni el drama ni el dolor de los ecuatorianos, sino les interesa cómo llevarse el dinero. Ya, ¿y cómo contrarrestar entonces todos los casos y toda la corrupción que en este momento se
evidencia en el país. No tenemos instituciones fuertes, no hay voluntad política. ¿Qué pasa con Lenín Moreno diciendo de que no va a permitir que hayan casos de corrupción, que va a investigar hasta las últimas consecuencias, la cirugía contra la corrupción? ¿Qué pasa? ¿No avanzamos en ese campo? Hay cortapisas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, a la Contraloría le restaron la capacidad de emitir informes previos para las contrataciones. Entonces le hicieron que pierda fuerza para poder actuar impidiendo este tipo de circunstancias. ¿Usted se ha dado cuenta? Sí, eso, y es muy cierto lo que usted dice. Y usted se ha dado cuenta que siempre que hay un flujo grande de dinero que entra al país, como en los booms petroleros, cada vez que ocurre eso, mochan a la Contraloría, por ejemplo. Así es, no obstante los esfuerzos del Contralor. Segundo, la Asamblea Nacional es un grupo de gente desprestigiada, habrá alguna excepción, pero que están además involucradas en el reparto político de la troncha, que antes se lo hacía entregando esa troncha, recursos del Estado, algunas cosas inadecuadas, obviamente, pero ahora se distribuyen las aduanas, se distribuyen el poder regional, pero ahora se distribuyen la salud. Entonces, tal diputado, tal asambleísta tiene la capacidad de nombrar gentes de gerentes de los hospitales en determinada provincia y nombran no para que sirva al país, sino para que se haga el negocio. ¿Quién permite eso? El esquema político, porque forma parte de los acuerdos. Ok, quiere decir que son acuerdos con gobierno. Claro, en el esquema general, ¿no? En el esquema general es una conducta. Un sistema. Es un sistema. Ajá. La Asamblea Nacional no ha sido capaz, para poner un ejemplo, que la voluntad ciudadana del 4 de febrero del 2018, por la cual en la primera pregunta se optó para que se sancionen desde la Asamblea con una ley que tenía que dar muerte cívica a los corruptos, hasta hoy, que estamos grabando este programa, no se ha podido dar paso con esa ley, no se da paso. La de control de dominios, tampoco. De tal manera que demuestra que la Asamblea Nacional o es vaga, indolente, ociosa, o no tienen idea, o son cómplices del atraco. Pero vienen otras instituciones. A ver, la Fiscalía. Todos adicionales. El CERCOP, que se encarga solamente de poner ahora, en la pantalla, y entonces dice, en el concurso para la provisión de mascarillas en el Hospital A, se presentaron tales empresas y ganó la empresa X. ¿Qué hacemos con ese dato de pantalla? El CERCOP debió haber investigado si esas 3 empresas que se presentaron tienen capacidad de hacerlo, tienen posibilidad de vender mascarillas, porque ahora vemos que venden insumos médicos. Los abogados, hay una empresa de abogados que vende mascarillas. Hay empresas una señora que vende hamburguesas, que se llama las hamburguesas de la Gasca, vende productos médicos. Otros señores que venden cervezas y comidas de San Viernes son los que proveen de cualquier cosa. Esto se da, doctor Rodas, ¿a qué nivel? O sea, yo vendo hamburguesas, no es que yo tengo acceso a los insumos médicos y tengo acceso al sistema de compras públicas del gobierno. O sea, ¿cómo se dan esos enlaces? ¿Qué es lo que ocurre? Eso decía, el CERCOP allí no interviene, porque el CERCOP no puede solamente quedarse con el dato, sino averiguar qué capital tiene, qué actividades tiene. Pero antes de eso, ¿cómo se vinculan estas dos partes? No, ya voy a decirle, pero voy a terminar con el otro organismo del Estado que no hace nada. Ese mamotreto constitucional llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuya tarea es también supuestamente la fiscalización. No han presentado un caso de fiscalización. Ese es lo que fue el nido del padre Tuárez. Yo no cuestiono a las personas que están allí, sino que eso no sirve para nada, porque a la sociedad no se la estatiza. Ese es un organismo estatal que quiere organizar a la sociedad, es un absurdo. Y tampoco han podido hacer control. Ese es el panorama de las instituciones del país que no hacen nada. La preocupación
Como la señora que vende salchipapas o que vende hamburguesas, otros que venden productos de ferretería, o los abogados participan, porque está organizado todo. Allí viene nuestra denuncia, no solamente demostramos sobreprecio, sino colusión. Entonces, los convocantes al concurso dicen, para que gane el personaje, la empresa tal, vamos a hacer el concurso. Entonces, estas son las características. Traje a la medida. Y entonces en el traje a la medida se presenta quien quiera. Detrás de esa apariencia están los verdaderos empresarios, utilizan testaferros, porque la señora de las hamburguesas es testaferro. Hay una chica de apellido, una señora de apellido Ayala, que vive en el Comité del Pueblo, que se presenta a concursos por $10 millones, tiene una propiedad que no vale más de 40 o 50 mil dólares en el Comité del Pueblo. ¿Cómo puede tener esos recursos? De tal manera que son pantallas. Detrás de esas pantallas están los verdaderos empresarios. Bueno, si usted conoce de esto, si esto ya es Vox Populi, ¿qué pasa? ¿Dónde está la falla? ¿Quiénes deberían hacer las denuncias? ¿Quiénes deberían de oficio empezar a actuar? Mire, en este país sucede una cosa muy, muy extraña. Y le voy a dar un ejemplo súper local. En Quito, por ejemplo, cuando yo era concejala, y además estaba muy metida en el tema de turismo, la policía sabía quiénes eran los ladronzuelos que asaltaban a los turistas. Sabían dónde vivían. Entonces, sin embargo, más fácil resultaba para las agencias de turismo darles a ellos un dinero para que se volvieran protectores de los turistas en vez de asaltarles. Mire usted la descomposición social, y esto realmente nos está afectando a todos los habitantes de este país, y estamos queriendo tener respuestas de las instituciones que para ello fueron creadas, para combatir este tipo de actos. Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos. Queremos saber qué ha hecho la Comisión Nacional Anticorrupción con denuncias concretas en este caso y las respuestas que ha tenido. Ya volvemos. Descubre nuestra app. Ahora Max TV directamente en tu móvil. ¡Ey! ¿Qué esperas? Bájate la aplicación Max TV Online y podrás disfrutar de toda nuestra programación. Descarga app Max TV Online. Cada semana, Rocío Cedeño nos trae el aporte apropiado con los profesionales acertados para plantearnos las soluciones a esos problemas que preocupan a nuestra comunidad. Y a la vez proponer los desafíos más convenientes. Desafíos y soluciones, todos los lunes a las 10 de la mañana por Max TV, www.maxtvonline.com. Los espero, queridos amigos. Desafíos y soluciones por Max TV. Gracias, doctor Germán Rodas, por seguir con nosotros, y a ustedes, público televidente, muchísimas gracias. Vemos cosas realmente insólitas, porque hasta para robar yo creo que hay que tener un poco de decencia, doctor. O sea, ¿cómo es posible que una mascarilla se esté intentando comprar por parte del IES en $12 cuando, como ya un insumo carísimo, se encuentra en el mercado a $4? Las fundas de $12, $26 en los hospitales privados, tratando de venderlas a $148. Casos realmente insólitos. Hay un pago que está 9,000% más caro de lo que cuesta el insumo. O sea, ¿qué han hecho ustedes como Comisión Nacional Anticorrupción frente a estos hechos y denuncias? Una breve historia. Cuando nadie quería enfrentar el latrocinio del gobierno de Correa,
Las organizaciones sociales como el Frente Unitario, la CONAIE, la UNE, gremios de profesionales como los abogados, los médicos, los arquitectos, los ingenieros, sectores sociales, designaron esta comisión. Allí estuvo Julio César Trujillo, que ya falleció, y está María Arboleda, que también falleció hace poco. Bueno, y nos han quedado personas de la talla de Isabel Robalino, de Simón Espinosa, se ha incorporado personas como Marco Antonio Rodríguez. Puedo nombrar pues a los demás: Francisco Muñoz, Juan Cubi, la presidenta del Colegio de Ingenieros de Pichincha, que es importante, Verónica Miranda, Ramiro Beltrán, Alfredo Borja, nombre de las centrales sindicales, Patricio Albuja, etcétera. ¿Y qué hace? Esta es una organización de la sociedad civil, no cobra nada, nadie le paga nada, no tenemos oficina, ni secretarios, ni porteros. Hacemos un trabajo con apoyo ad honorem de algunos profesionales, y esa es nuestra actividad. Pero ustedes es lo que tienen, perdóneme doctor, ustedes lo que tienen es peso moral. ¿Cómo han utilizado ese peso moral para denunciar a la sociedad lo que está ocurriendo? Hacemos las investigaciones y evidentemente las denunciamos, todas ellas en los trámites regulares. Contraloría y Fiscalía, todas, desde Manduriacu, Caminosca, la Refinería del Pacífico, los DRUB, el caso del general Gabela, las empresas fantasmas, entre otras. Y ahora hemos denunciado la existencia de esta gavilla de colusión que se mueve en la red pública de salud. Es gravísimo el tema de las fundas de cadáveres para transportar cadáveres. Pues es un latrocinio de $400,000. Nosotros estamos hablando de sobreprecios y de un latrocinio en un monto de $32 millones. En 7 hospitales con 11 proveedores, 7 son, para no equivocarme, 7 son personas naturales y 4 son personas jurídicas. Los 11 siempre aparecen en uno o en otro contrato todos juntos, y entonces gana A o gana B, gana C, pero se van distribuyendo. Y en muchos contratos en el país, este es un estudio aleatorio de 23 procesos de contratación que involucran a varios hospitales del país. ¿Y a quién han entregado ustedes esta denuncia? ¿Contraloría, Fiscalía? Este momento hemos entregado la denuncia en primer lugar al ministro de Salud, porque el ministro de Salud necesita saber qué está ocurriendo en su sector. Y él ¿Cuándo le entregaron? ¿Cuándo le entregaron? El día jueves. El día jueves hicimos una rueda de prensa conjunta con él. Él asumió el compromiso y me dijo: yo me siento parte de ustedes, asumo un compromiso personal. ¿Qué respuestas son las que ustedes requieren del Ministerio de Salud específicamente sobre estas denuncias? El ministro nos ha señalado que él va a dar el trámite a través de Contraloría y Fiscalía. Él mismo. ¿Ya lo ha hecho? De tal manera que él lo que quería es de primera mano para comenzar a actuar, porque hasta que vaya a Contraloría, hasta que salga Fiscalía, para que Fiscalía dé la sentencia, puede pasar un año. Y no hay tiempo para perder en esto. Él quiere actuar, y de hecho está actuando, de lo que conocemos. Separaron los dos contratos en el Eugenio Espejo y en el de Garcés, en la adquisición de los equipos de laparoscopía, que se hicieron en pleno proceso ya de emergencia por valores enormes. La empresa Garbocorp, Sociedad Anónima, pretendía hacer el negocio en el Enrique Garcés por $2,750,000. $2,700,000. Increíble. Y en el hospital de Eugenio Espejo por $3,282,000. Hemos ahorrado, con estas denuncias le hemos ahorrado al país $6 millones. Doctor, porque se cayeron los dos contratos. Se tumban, se han logrado parar algunas de estas contrataciones, pero sí, y también el del IES de las mascarillas también se paró. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Se les remueve a las personas involucradas, o las supuestas personas involucradas, y después, ¿qué ocurre con esta gente? Claro, sigue operando la mafia. Por eso es que nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos entregado el listado de los proveedores que deben investigarse, con nombres y apellidos. Por decir algo, voy a poner un ejemplo. La empresa Silverti
que es la empresa que hizo el sobreprecio en las fundas de transportes de cadáveres. Esa empresa le hizo aquello con el hospital de los Ceibos de Guayaquil. Pues nosotros a esa misma empresa le hemos denunciado porque tiene un contrato de $1.950.000 con el Teodoro Maldonado. Ya venían operando, $1.950.000. O la señorita esta que ya es nombre público, por eso yo lo digo, además ese es nuestro rol, así se pongan bravos o nos amenacen. Karina Gabriela Ayala, 3 contratos. La señorita que vive en el Comité del Pueblo. Ella tiene un contrato, de los 3 contratos, por $1.858.000. Y así hemos entregado los 11 nombres. Hace un año le entregamos a Fiscalía otros nombres, de tal manera que es cuestión de ubicar los nombres, cruce de cuentas y de información. Hay un grupo de abogados que se llaman Asesoleg. Ellos tienen un contrato por $1.842.000. Abogados dedicados a vender insumos. De tal manera que lo que hemos contribuido es a ubicar nombres y empresas para que se las investiguen de manera adecuada. Siendo este un tema, repito, es más doloroso que en circunstancias normales, porque aquí hay vidas de por medio, hay gente, hay sectores vulnerables que están sufriendo muchísimo a causa de la pobreza, la falta de oportunidad de salir a trabajar, etcétera. O sea, es una situación que más bien amerita la solidaridad, la generosidad de todo el mundo y no que se aproveche de ella para lucrar a favor personal. ¿Usted cree que la Contraloría, la Fiscalía en este caso de actuar mucho con más celeridad y velocidad para dar un ejemplo, ¿no? De que realmente este tipo de delitos se van a sancionar? Porque si no es lo que pasa, pasan años, pasan tiempos, las investigaciones toman años y todo se va perdiendo y diluyendo y queda en la impunidad de muchos casos. ¿Usted cree que aquí hay la fuerza, la gana, la disposición de actuar? La misma fiscal ha dicho que el robar en época de emergencia nacional es de miserables. ¿Usted cree que detrás de esa afirmación hay una voluntad para realmente llegar a las últimas consecuencias? Sí, yo confío que sí. Las dos autoridades en Contraloría y en Fiscalía tienen ese interés. Sale de Contraloría muchos temas que va a Fiscalía, y allí el problema está que en Fiscalía primero debe estar atiborrado de denuncias. Estoy viendo los libros de su biblioteca, Yolanda, por eso digo libros. Y estoy metido entre libros. Están atiborrados de denuncias y no hay tiempo para evacuarlas adecuadamente, independientemente de las manos todavía del correísmo que deben traspapelar las denuncias. Entonces la Fiscalía tiene ese inconveniente, pero hay voluntad. Tanta voluntad que la fiscal ha dicho una cosa con la que coincide la Comisión Anticorrupción. ¿Para qué sirve esa Secretaría Gubernamental Anticorrupción? A eso iba yo ahora, sí. Ella pregunta ¿para qué? Eso es el ratón cuidando el queso. Esa es una Secretaría Anticorrupción que la creó el gobierno para, en voz de Mangas, del asesor Mangas que tenía el presidente, para bajar el perfil. Yo recuerdo la grabación, para bajar el perfil a la Comisión Nacional Anticorrupción. Se inventaron eso. De tal manera que esa comisión, que además ahora está formada por un ciudadano, que hay que investigarle, porque lo que dice la fiscal es gravísimo. Dice que pasaba información o mandaba la información por vanidad, por bobo o por pícaro, poniendo en los twitters lo que estaba haciendo Fiscalía. Y alertaba, dice ella, a los ladrones para que se fuguen. Eso es grave. Si ese era el rol de la Secretaría Anticorrupción del gobierno, pues no tiene sentido. Y como estructura, como oficina, no tiene sentido, no han hecho nada. Es que además el gobierno no puede poner... Y le cuesta al país, eso es lo que a mí me indigna. Le cuesta al país esa secretaría, el CERCOB, el Consejo de Participación Ciudadana, no tienen un caso. Y nosotros no le costamos $1 a nadie y estamos contribuyendo en esta tarea, como contribuyen medios como el suyo, Yolanda, medios y periodistas de otros lados, que ayudan a desempolvar estas cosas, de tal manera que no necesitamos una secretaría, necesitamos que la gente esté organizada.
Yo estoy de acuerdo, y la comisión lo ha dicho públicamente, de acuerdo con la posición de la fiscal para que esa secretaría desaparezca, que no sirve para nada. Hay organismos que hay que fortalecerles, que son Contraloría y Fiscalía. Nosotros, como no somos candidatos a nada, no nos interesa ningún asunto mediático, llevamos la denuncia o a Contraloría o a Fiscalía. Ahora hemos vuelto público, ministro de Salud, y él se comprometió públicamente a entregar en Contraloría y en Fiscalía. Es allí, pero hay que fortalecerles a ellos. Lo otro es dispersar las cosas, volver sainete y piruetas que no tienen sentido. Además, el señor de la Gasca parece que es del bufet de Mera, del abogado Mera. Entonces ocurre, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de fiscalización hacen? ¿Qué tipo de lucha anticorrupción? Son esas cosas que no se entienden. Bueno, hay una serie de oficinas adscritas al gobierno nacional que realmente no se entiende el sentido de su función, y además vienen a ser una piedra en el zapato para otras instituciones que son autónomas y que realmente tienen constitucionalmente un mandato para luchar contra la corrupción, para luchar contra el delito. Quiero agradecerle, muchas gracias por haber estado con nosotros, les deseamos toda la suerte y vamos a hacer un seguimiento permanente para ver que todas estas denuncias realmente sean atendidas como deben ser y como todo el país está esperando. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo cordial a usted y a quienes nos vean a través del programa. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Robles.